bienvenidos. En la tarde del Viernes Santo vamos a considerar una de las formas que tenemos ordinariamente de participar en la cruz del Señor. Una de las formas como la cruz entra en nuestra vida. San Juan de la Cruz lo llama noche oscura y tiene sus propias descripciones de este momento o este fenómeno que, según él, se da enseguida en la vida cristiana. Yo estoy seguro de que todos los que estáis ahí ya habéis probado esto. Esto lo habéis probado y tenéis quizás más experiencia y lo sabríais expresar mejor que yo. Se trata de estos días pasados, fe, esperanza y caridad, aprendizaje de la vida cristiana según San Juan de la Cruz, educando o reeducando entendimiento, memoria y voluntad, las facultades del hombre, la persona. Esto es una entrada en la cruz mediante nuestro esfuerzo penitencial, nuestro deseo de mejorarnos con nuestra conciencia y nuestro leal y esfuerzo, ¿verdad? Nuestra coherencia. Eso lo estamos haciendo continuamente, ¿verdad? La conversión continua, la penitencia, el trabajo virtuoso. Pero lo que ahora llega es un momento desconcertante, pero inevitable, que llama San Juan de la Cruz la aparición de la noche oscura, en el que la misma fe, esperanza y caridad no parece que las practiquemos nosotros, sino que Dios pasa a practicarlas en nosotros o con nosotros o contra nosotros. Realmente, ¿por qué por qué pasa esto? San Juan de la Cruz motiva esto siempre, como hemos visto, por la necesidad que tenemos los hombres de pasar por esta purificación pasiva, que llama él, por la purificación pasiva. Con nuestra propia mano no somos capaces de alcanzar el fondo de nuestro pozo. No alcanzamos más que lo consciente. Pero hay muchas cosas en nuestra vida que necesitan purificación, intervención de Dios, porque nosotros no alcanzamos a conocerlas, a reconocerlas y, por supuesto, a curarlas. Hay heridas del pecado, heridas muy fuertes, de las que no somos conscientes, y hay unos fondos de mentira y de soberbia y vanidad que no los curamos con nuestro leal saber y entender, nuestros mejores propósitos. Se necesita intervención de Dios. ¿Por qué se necesita? San Juan de la Cruz hace un análisis con el esquema clásico de los 7 pecados capitales. Después de haber trabajado, él habla ahora para la gente religiosa, para la gente de iglesia, para la gente más o menos coherente, que ha vivido con un poco de interés y de impulso, ya madurado en la vida cristiana, y ya más o menos se ha esforzado. Pues aún así, después de todo este trabajo que él previamente supone, aún así reconoce San Juan de la Cruz que tiene raíces de pecados muy profundos, que necesitan ser curados. Si quisiéramos decirlo así un poco actualizando, él pone la lista de los soberbia, vanidad, lujuria, gula, los clásicos, ¿verdad? Nosotros, si lo traducimos un poco, diríamos que se trata sobre todo de mentiras o de mentiras existenciales. Dice, Santa Teresa llama a estas almas bien concertadas, es decir, cumplimientos y las cosas bastante exactas, todo según nuestro control, tal que yo pueda hacer, que yo pueda programar lo que yo quiero dar, pero nada más, no nos saca de nosotros mismos, no nos lleva más allá la fe ni el amor. San Juan de la Cruz dice que tenemos estos defectos, las personas religiosas o más o menos creyentes y practicantes. Hablamos de Dios como si dispusiéramos de Él, tenemos ganas de enseñar a los demás. Hablamos solo con quien nos quiere confirmar lo propio. Y si nos atacan, nos defendemos con nerviosismo. Aparece el yo por encima de todo. Yo confieso, pero yo, ¿verdad? Yo propongo, yo hago esto, infectando o penetrando todos los propósitos religiosos. Cuando se avanza en la purificación de San Juan de la Cruz, lo primero que se hace es conocerse uno mismo y hablar a Dios con respeto.
Es decir, conocer que Dios es Dios y es santo y nosotros no. Y estas verdades no las sabemos, inicialmente no las sabemos. No las sabemos teóricamente sí, pero no experiencialmente. En definitiva, no conocemos nuestra pobreza radical y necesitamos andar en verdad. Pues necesitamos la humildad, el conocimiento de la verdad y no fundarlo sobre nuestros proyectos. Dice que también tenemos el vicio de la soberbia, de la autosuficiencia, de la envidia. La envidia se puede decir este afán por compararse con los otros, por mirar las limitaciones de los demás y a veces por valorar nuestra vocación como mejor que las otras, o este deseo de juzgarnos y valorarnos por las prácticas, por las tareas y los compromisos sociales, por las cosas cumplidas, ¿verdad? Como si nosotros controláramos todo lo que podemos dar a Dios. El corazón aferrado al pequeño mundo de exigencias, cumplimientos, quejas y a veces resentimientos. O sea, el Señor, al entrar en la pasión, les pregunta a los discípulos, ¿acaso os faltó algo cuando os envié con... ¿Acaso os faltó algo? En nosotros hay un resentimiento profundo y no confesado. Hemos dado a Dios muchas cosas, nos hemos metido en esto y muchas veces pensamos, ¿cuánto mejor si me olvidara? ¿Para qué me ha servido a mí complicarme la vida? La gente vive más feliz y no tiene estas complicaciones ni estos líos de la vida del grupo, de la exigencia de la vida cristiana. Y pensamos que Dios nos ha frustrado, que hemos dado mucho y no hemos conseguido casi nada. Este resentimiento sutil está ahí como queja, una íntima insatisfacción de nosotros mismos, del prójimo, de Dios, del movimiento, de los grupos, de la iglesia. Y ensoñamos una perfección que no es real, pero que enmascara nuestra incapacidad para amar en verdad. Dice San Juan de la Cruz, también tenemos gula. Gula podríamos traducirlo gula espiritual, porque estos no son pecados que podamos confesar. Por eso necesitan purificación pasiva, porque no los conocemos ni podemos corregirlos. Necesita Dios corregirlos. Pero Él los describe así. Gula quiere decir un afán de satisfacción en la búsqueda de experiencias nuevas, necesidad de estar al día en todo, de rellenar a veces y de sustituir la escucha verdadera con parloteo y confundir experiencia con el saber o los conceptos, una especie de deseo de novedades, una curiosidad un poco dispersiva por la variación y el deseo de variación y de distracción, ¿verdad? Dice después que tenemos codicia y, por supuesto, una especie de vicio raíz de falsedad cristiana, la vanidad que lo penetra todo, ¿verdad? Lo penetra todo. El deseo de parecer bien por nuestra imagen y por nuestro prestigio. Sacrificamos en ese ídolo las mayores de nuestras fuerzas y las mejores de nuestras energías. La vanidad, porque no conocemos ni a Dios ni a nosotros mismos. Necesitamos la imagen social por encima de todo. Nos autoafirmamos y defendemos esto. Llama a San Juan de la Cruz la necesidad de andar en verdad, liberarnos de estos mecanismos de defensa para reconstruir la vida sobre la roca de la verdad y que se rompa la imagen infantil o juvenil que tenemos de nosotros mismos de ser buenos. Nosotros pensamos que somos buenos y que hacemos bien, si no, no lo haríamos. Pensamos que hacemos bien y somos buenos. Tiene que venir la noche a desmontar estas certezas, ¿verdad? Luego habla de lujuria espiritual, que no es de esta otra que conocemos todos, sino de esto que llama San Juan de la Cruz un apetito de sentir a Dios, una necesidad de satisfacción emocional en la relación religiosa, en la fe, una especie de falta de autonomía afectiva, como los niños que necesitan inmediata compensación, ¿verdad? De los caramelos y de todos los esfuerzos. Imposible la gratuidad. Nosotros queremos una paga, en alguna manera una paga, aunque solo sea en la emoción, en la conmoción,
que nos dé la experiencia o el grupo, el éxito de los proyectos o de los programas pastorales o de acción social que nosotros proponemos. Querríamos eso, satisfacciones de niños continuamente, en la relación con Dios y en la relación con los demás. Nos falta verdad. No somos capaces de vivir independientemente de las satisfacciones. Llama también San Juan de la Cruz la ira, la ira. La ira se ve como impaciencia, impaciencia con nuestros propios defectos y con los de los demás. Una especie de agresividad. Querríamos ser santos de una vez y los procesos son lentos y no nos salen las cosas como pensábamos. Y siempre planeando el futuro y pensamos, bueno, esta vez en esta Pascua quizás sí, o en este encuentro, de verdad voy a conseguir algo. Y vivimos con esa ansiedad de planear nuestro futuro, ¿verdad? Y de ser eficaces, de conseguir algo de brillo, algo de reconocimiento. Y si no, nos entristecemos y nos abatimos. Y no hemos aprendido la paciencia de la fe, ¿verdad? La paciencia y de que estamos en manos de Dios y que los procesos sociales y los procesos eclesiales no sabemos quién los gobierna, pero van por otro camino. Una cierta desmesura o megalomanía, ¿verdad? Una desmesura que de quien quiere ser se toma demasiado en serio a sí mismo, porque nunca estamos a la altura del ideal, de la imagen que nos hemos hecho de lo que debíamos ser o deberíamos ser. Tenemos grandes sueños, grandísimos ideales, pero nos fastidia mucho la verdad de nuestra. No respetamos ni el ritmo de los otros ni el ritmo propio. Por fin, el último pecado capital es la acedia, el tedio, la pereza, la pereza, que tiene síntomas muy claros, ¿verdad? Y que todos conocemos. Tiene varias manifestaciones. Por supuesto, el aburrimiento, el fastidio, el cansancio de pertenecer a lo mismo, otra vez, la misma familia, la misma mujer, mismo trabajo, otra vez, misma tarea, nunca, y nos sentimos aburridos, ¿verdad? De nosotros mismos y de las cosas. Querríamos a veces un sistema de seguridad, ¿verdad? En el que nos hacemos un hueco cómodo y lo que llaman zona de confort, en la que sabemos controlar todo y ahí nos establecemos, incluso en la oración y en la relación con Dios, ¿verdad? Tenemos maneras de volverle la cara, de no estar en verdad ante Él. Tenemos maneras de buscar ahí entregas muy calculadas. Aquí voy, aquí no, esto sí, esto no. Como no queremos salir del espacio de confort, del espacio vital. Nos hemos hecho un hueco a veces de división de vida, ¿verdad? No hay una verdadera entrega. Parece que sí, pero no. En la vida cristiana hay que tener el coraje de tener miedo y la audacia de llegar hasta el sufrimiento, que la fe y el amor saquen de nosotros mismos, es decir, hay un punto de locura, de exceso, que no está el amor para sacar de razón, dice Santa Teresa. No está todavía el amor para sacar de razón. Almas bien concertadas, un poco controlado y todo exactamente cumplido, pero nada entregado verdaderamente. Bueno, por esta radical penetración del pecado en la raíz de nuestra vida, dice San Juan de la Cruz que por eso necesitamos pasar por la noche oscura, pasivamente recibida. Él da unos cuantas. Lo peor es que la noche oscura se parece mucho a este último vicio. Es muy difícil distinguir la tibieza o el tedio, la acedia, de los síntomas primeros de la noche oscura, que se presentan así también, como desgana, sequedad, una especie de falta de energía, de motivación, falta de estímulos y de vibración, de fervor, de entusiasmo. Así de penetrante es el pecado en nuestra. Tiene que romperse la imagen que nos hemos hecho de nosotros mismos. Tiene que romperse también la imagen de Dios y aparecerá nueva. Tiene que acabar haciéndose más personalizada la fe y no ser un proceso que viene desde la infancia, construido
la imagen de Dios sobre las imágenes de las relaciones con nuestros padres, relaciones afectivas, tiene que crecer y romper y no vivir solo por la protección de mandatos y de prácticas o de costumbres, sino establecer nuevos procesos de personalización de la fe, ¿verdad? Hecha por nosotros. Hoy día, con la desprotección social, desde luego, si uno no personaliza la fe, no avanza para nada. Hay un proceso, por lo tanto, de desenmascaramiento de nuestra verdad. San Juan de la Cruz pone aquí dos imágenes de este momento, como la imagen del fariseo y el niño descontento. Infantilismo espiritual y fariseísmo. Necesita ser denunciado el fariseo, este tartufo que todos llevamos, y necesita madurar el infantilismo religioso, que necesita satisfacciones y compensaciones inmediatas y no soporta la cruz en la forma. Bien, ¿cómo sucede este paso? Voy a leer un tramito del texto de San Juan de la Cruz, cuando en el libro primero de la Noche Oscura dice así: pues como el estilo que llevan los principiantes en el camino de Dios es bajo y frisa mucho con su amor propio y gusto, queriendo Dios llevarlos adelante y sacarlos de este bajo modo de amor a más alto grado de amor de Dios y librarles del ejercicio del sentido y del discurso, con que tan tasadamente y con tantos inconvenientes como habemos dicho andan buscando a Dios, y ponerles en ejercicio de espíritu, donde más libres y más abundantemente puedan comunicarse con Dios, ya que se han ejercitado algún tiempo en el camino de la virtud, han perseverado en la oración, y con el sabor que allí han hallado se han desaficionado de las cosas del mundo y cobrado fuerzas en Dios, con que tienen refrenados los apetitos y podrán sufrir ya un poco de carga y de sequedad. Al mejor tiempo, cuando más a sabor y gusto andan en estos ejercicios, cuando más claro a su parecer les luce el sol, oscuréceles Dios toda esta luz y les cierra la puerta y el manantial de la dulce agua que andan gustando en Dios todas las veces que quieren. Eran flacos y tiernos, no tenían nada. Y les deja tan a oscuras que no saben dónde ir con la imaginación, porque no pueden dar un paso en meditar como solían. Ha negado el sentido en estas noches y les deja tan a secas que no solo no hallan jugo y gusto en las cosas espirituales y buenos ejercicios, y en lugar de esto hallan al contrario sin sabor, sintiéndolos Dios algo crecidillos para que se fortalezcan y salgan de mantillas, les desarrima del dulce pecho y abajándolos de sus brazos los aveza a andar por sus pies, en lo cual sienten ellos gran novedad porque se les ha vuelto todo del revés. Todo del revés. Llega un momento en que lo que hasta ahora era nuestra ayuda, la forma de oración más participativa, el entusiasmo, llama el jugo, el fervor, el entusiasmo, sea en el matrimonio, sea en el trabajo, la vida profesional, en el grupo, en el trabajo pastoral, en el trabajo social, el entusiasmo desaparece. Y desaparece y aparece la sequedad. No se puede ni pensar, no se puede ni practicar. Y se siente que no se hace nada, que se pierde tiempo. Así describe él esto. Pasa un tiempo en la vida y suceden estas cosas. Ahora no se percibe la presencia del Señor en nada, y menos en la oración. Se le desea, pero no se le consigue. ¿Qué diremos de esta aparición, de este desconcierto? Desconcierto total en la vida religiosa y en todos los campos. Lo primero, somos purificados. La noche aparece allí donde más hemos amado, allí donde está el eje de la existencia. Si un cura ha puesto su eje en determinada obra, allí va a ser golpeado, allí va a ser el golpe en el eje, ¿verdad? Y vas a ser purificado donde más has amado. La madre es la familia, los hijos, eso va a ser su cruz, ¿verdad? El proyecto personal, el centro de la propia existencia. Esto es lo que es tocado por la noche. Lo tocado, golpeado como un golpe de rayo a veces en la torre.
Es una crisis global. La noche es una crisis global que compromete todos los puntos de apoyo anteriores. Te has alimentado hasta ahora de generosidad y de coherencia, y ahora que tienes 40 y tantos, sientes un conjunto de circunstancias que te ha descolocado del todo. Estas circunstancias cada uno las sabe, ¿verdad? Puede ser la pérdida de personas, los padres que se mueren en los 40, pueden ser pérdidas de personas que estaban a nuestro lado, de gente que abandona, puede ser que los hijos se van de casa, puede ser el divorcio, la separación, crisis familiares, pueden ser lutos, ruinas económicas, todo esto terrible, de verdad, de los seres, las ERTES y las mil víctimas o las mil formas en que la sociedad aplasta a muchos, que parece que iban bien y de repente todo se acabó por el paro o por otras circunstancias, proyectos soñados, todo, cualquier otra cosa, conflictos afectivos, cualquier cosa que no responde a los planes. Esto lo llamamos pasividad, ¿verdad? Influye, nosotros construimos la vida con lo que libremente elegimos, pero la mayor parte es con situaciones impuestas sobre nosotros, que tenemos que aprender a recibir. Bueno, cuando esto llega, nosotros podemos pensar que se trata de un mal momento, que con un poco de esfuerzo y de optimismo voy a salir de esto, o que con mis rudimentos de psicólogo o con la ayuda de un amigo psiquiatra yo voy a salir de esto. Pero no, pasa el tiempo y no se trata de esto. No se trata de solo eso. Es la hora de entrar en la fe, entrar en la noche. Es la hora de tomar la cruz. En la hora del Viernes Santo, ¿no? En este sentido. Se trata de entrar verdaderamente en la vida teologal. Dios actúa ahora la fe, el amor y la esperanza. No la actuamos nosotros. Dios la pone sobre nosotros. La pone la cruz y pone... Porque ahora la fe es sin luz, oscura y segura. El amor es sin compensación afectiva, seco, a la sequedad, dicen los clásicos. Y la esperanza es contra toda esperanza. Es decir, no tiene nada que ver con los optimismos ni con los procesos humanos de desarrollo que pensábamos que daban de sí mucho. No. La cruz viene y rompe todos los procesos de desarrollo humano. Aparece aquí este momento. No hay nada que programar aquí, ni es tampoco nada arbitrario. Normalmente, dice San Juan de la Cruz, Dios cuenta con todos los elementos. En esto no separamos la relación con Él con los otros elementos de la vida, la salud, los procesos de las edades de la vida y sus crisis diferentes, ¿verdad? Los procesos sociales. Pero San Juan de la Cruz nos da unas señales para distinguir cuándo es noche oscura de cuándo es tibieza. Tibieza, o esto que decíamos, ¿verdad? Porque es fácil confundir los síntomas. No me gusta nada lo que hago. No saco ninguna... y me dan unas ganas de escapar. Bueno, San Juan de la Cruz pone unas señales o signos para ver cuándo es de Dios. Porque la noche oscura no es solo sufrimiento. Todo el mundo sufre de una manera o de otra. La noche oscura es un proceso de sufrimiento con un don de nueva fe. De nueva fe. Ahora lo explicamos un poco más. Por ejemplo, ¿cómo se suele dar? San Juan de la Cruz hace la descripción mucho en el campo de la vida de los contemplativos, de la relación religiosa, porque era el eje de su existencia. Y es lo que se rompe. A él se le rompe la relación con Dios. Le han prometido mucho de la oración y de la vida, y lo que se encuentra es que no se ve nada. La oración se ha convertido en una parálisis, una especie de anestesia, que enerva, que saca toda energía y que se vuelve... Bueno, dice Santa Teresa que prefería 1000 veces la penitencia a estar allí haciendo oración. Bueno, esto puede pasar en otros campos de la vida. Antes, dice San Juan de la Cruz, que pasa así. Antes se sentía gusto en las cosas de Dios, en la fidelidad, en el matrimonio, en la vida familiar, en el esfuerzo del trabajo, lo que fuera, ¿verdad? En los proyectos profesionales. Ahora todo es disgusto y sequedad.
No hay ninguna compensación, ninguna participación emocional. No se mueve la sangre en el pulso como cuando éramos jóvenes. Nada de eso acompaña. No hay motor emocional o fervor o hervor, ¿verdad? Nada hierve dentro. Antes la vida cristiana era aparentemente coherente y fiel, se encontraba consistencia, autorrealización, una cierta plenitud. Ahora, sin saber por qué, uno se encuentra que pregunta, no mentalmente, sino ahí en las entrañas, si no habrá sido todo un montaje, si no me habré engañado, si no habré apostado demasiado por esto de la fe y estaré perdiendo mi vida y tropeando mis mejores años. No obstante, si es noche oscura, dice San Juan de la Cruz, que este desconcierto se acompaña siempre, siempre, y esto es lo decisivo, de la decisión de no poder huir, de no va a plantearse la vida, hacer otro proyecto y olvidarse de todo. Y tirar la toalla y escapar. No, la noche oscura aparece con un grande deseo, solicitud, dice él, de servir. Y no solo deseo de servir, no se sabe qué hacer, pero se quiere permanecer. Hay muchas monjas que pasan 18 años o 20 en la noche oscura, pero siguen yendo todos los días al coro y siguen sonriendo por los pasillos. Y hay muchos padres de familia que no tienen nada, pero siguen cumpliendo todos sus deberes con toda fidelidad. Esta fidelidad, esta fortaleza es parte sustancial de la noche oscura. Es falta de energía y a la vez una nueva motivación que viene de otro origen. La experiencia de Dios parecía antes una convivencia percibida sensiblemente, afectivamente. Ahora íntimamente algo se resiste y no hay conexión, no se conecta. No puede entregarse. Algo parece que me piden, pero no sé qué. No sé qué. Yo siento que tengo que dar algo, tengo que cambiar ahora, que tendría que dar un paso, pero no entiendo qué me pide Dios. Y pasas tiempo y no aciertas, ¿verdad? Hay un sí que quiero dar, pero que no sé dar. Esta paradoja dolorosa. No me tengo y tampoco puedo entregarme del todo. Esta situación la llama San Juan, estar colgado, una especie de colgado. Nada me satisface porque no solo no le satisface la vida religiosa, es que también pierde satisfacción. No es que escapando a las diversiones o evadiéndome consigo olvidarme de esto. No es posible la evasión tampoco, si es verdadera crisis de fe o de noche oscura. En todos los momentos aparece el trabajo, el matrimonio, los momentos de la propia asociación. Antes parecía que todo resultaba corto y era gratificante darse estos tiempos de la Semana Santa o de los ejercicios o de las convivencias o de los momentos de encuentro. Ahora nos parece todo pérdida de tiempo, distracciones, no lo encontramos, todo sabe a paja y nada tiene valor. Una especie de impotencia en la que no manejamos la vida. Nos sentimos, sin embargo, que no podemos hacer otro proyecto y no podemos marcharnos. Cuidado penoso de servir a Dios, llama San Juan de la Cruz a la noche oscura. Un cuidado, una especie de solicitud, un deseo de que sí, no escapar. Cuando se ve uno así, en este estado, sin relación viva con Dios, sin interés por los prójimos o por las tareas, le parece uno que ha perdido el tiempo y que ha vuelto atrás y que ha caído en la tibieza y que está con la vida dividida, que ya no vale su vida para nada. Y uno piensa que redoblando los propósitos o volviendo a lo de antes o leyendo aquellos libros o aquellas canciones o aquellos salmos o aquellos encuentros de cuando muchachos. Y no, nada de eso, no funciona. No se trata de volver a lo de antes. Antes daba alegría todo participación en el trabajo. Ahora el cansancio de pertenecer, las resistencias y todo exige un esfuerzo heroico para permanecer y entregarse a las tareas de cada día. Se parece mucho a la depresión, ¿verdad? A la depresión que algunos también han probado, la depresión psíquica. Dice San Juan de la Cruz que esto a veces se ayuda, pero no es pura enfermedad, no. Además de la enfermedad o de otros procesos que acompañan tiene que haber este punto que decimos de solicitud penosa de servir a Dios, de querer, ¿verdad? No querer huir, sino querer entregarse.
¿Qué hay de todo esto? Ya decimos, no es la tibieza, sino que se trata sobre todo de que Dios empieza a afirmar la verdad de lo que somos. Aparece la verdad de Dios. Dios es Dios y nosotros hombres, y por lo tanto la relación con Él ha de empezar a ser más respetuosa. Dice San Juan de la Cruz que aquí se consolida la autonomía afectiva, la posibilidad de un amor sin gratificaciones, no dependiente de la satisfacción de nuestras expectativas. Nos curamos de ser este espíritu quejica, ¿verdad? Y aceptamos la finitud y el pecado de nuestra vida, de nuestra existencia. Que no las megalomanías de los jóvenes, que creen que son buenos. Pues de verdad lo son, no les ha hecho nadie mucho daño, me han tenido que perdonar, ni tampoco han hecho mucho daño. Pero ahora esta noche oscura revela la verdad. Y esto de lo más amargo de este periodo, conocerse en la propia verdad. Yo creí que era bueno y resulta que no tengo por dentro más que vanidad, deseo de satisfacciones, egoísmos. Todo esto se le pone a uno en la conciencia más claro que el agua, ¿no? El conocimiento propio es una de las grandes enseñanzas de este momento. El conocimiento propio y el conocimiento de Dios. La fe es oscura, no porque nos une al absoluto de Dios, sino porque el absoluto se ha ocultado en Jesús de Nazaret y en la cruz. En la cruz, paradójicamente, se ha manifestado el resplandor en el abatimiento y en la humillación más alta, más grande. Por lo tanto, pasar por este proceso es pasar por esta oscuridad, entrar en la cruz. La San Juan de la Cruz ayuda a este discernimiento y ayuda a no inquietarse mucho. Cuando uno le pregunta, ¿qué podemos hacer? Dice San Juan, nada, solo aguantar, paciencia, ¿verdad? Y perseverar. Necesita tiempo este proceso para revelar todo. Pero es la dinámica de la vida religiosa, no es una elevación, solo una elevación, ¿no? Es el descenso de Dios a la condición humana, compartir esto. Esto es lo que celebramos en el viernes, ¿verdad? El descenso de Dios al sepulcro, al infierno, y a participar de estos desconciertos de la vida humana. Y esto de que Dios se nos haya dado como encarnado, crucificado, muerto, es percibir a Dios en lo débil, en lo ignominioso, en lo mortal, porque Dios es amor. Esto es percibir el amor absoluto en la carne mortal, en nuestra debilidad, en nuestra fragilidad más probada, más gustada. Así que este paso, esta maduración en la fe no se hace por una elevación de lo mejor de nosotros mismos, por un crecimiento en las virtudes y un desarrollo personal cada vez mejor, sino que pasa por estos momentos donde se despoja todo lo que hemos pretendido, soñado y nos hemos deseado, donde se pierde todo lo sensible y lo espiritual, toda la pretensión de alcanzar a Dios en estas, o la santidad propia, o la perfección propia, en estas mediaciones, en estos recursos religiosos, en estas prácticas que hemos puesto y hemos preferido, ¿verdad? No hay que acabar perdiendo todos los soportes que hasta ahora teníamos. Yo soy de la generación que conoció a los hombres que hicieron el concilio y que tuvieron que cambiar totalmente, ¿verdad? De lo que antes era, ahora es totalmente diferente. Y tuvieron que aprender otras mediaciones, otra forma de vivir, otra manera de explicar la teología, otra manera de pensar, ¿verdad? Yo creo que ahora está más acelerado todos estos procesos. Las mediaciones de la vida religiosa están, los soportes que teníamos nos están fallando todos. Hasta esto de la pandemia parece que va a purificar de algún modo las seguridades que teníamos, no sé si será así o no. Pero todos los presupuestos se rompen, ¿verdad? Se rompen. Y lo percibimos como una pérdida y una separación de nuestros mejores ideales. Así aparece la noche oscura
Y esta solo es la primera, dice San Juan de la Cruz, que detrás de esta viene otra horrible y espantable, que es solo para algunos, para los que Dios llama más allá, ¿verdad? Pero esta la habéis probado todos, la habéis probado todos. Y también habéis percibido esta confusión entre si será mi tibieza o será una prueba de fe. ¿Y cómo podré hacer para salir de ella y aprovechar este crecimiento? San Juan de la Cruz pone las señales, pero no le resuelve a nadie la vida. En ese momento de la noche, dice San Juan de la Cruz, que no sirven ni amigos, ni libros, ni siquiera sirve orar. Llega un momento en que no se puede rezar. Dios cierra, dice él, con piedras cuadradas el camino. Y no hay más que esperar a que cambie él la dirección o el modo de comunicarse con nosotros, o que nos adaptemos a esa condición suya de ser verdaderamente trascendente, santo, superior a todos los canales de comunicación que teníamos con él. Habíamos establecido nuestra instalación de cables y de todo esto, y ahora la comunicación es wifi, ¿verdad? Viene por otro lado. Y hay que aprender a poner la antena de otra manera. No sé si traiciono seguramente el mensaje de San Juan de la Cruz, pero se me ocurría en el Viernes Santo que era bueno considerar cómo está llegando la noche y la cruz a nuestra vida. Algún grupo, por lo que he visto en el WhatsApp, ya habló de esto, ¿verdad? Cómo está entrando la cruz en mi vida. Para cada uno es diferente. La cruz de San Pablo es diferente de la Virgen María y la de San Pedro. Para cada uno tiene una historia diferente con la cruz y con la noche, según su propia vocación y su propia manera de ser. Pero a nadie se le va a evitar. El cáliz que voy a beber, seréis capaces de beberlo. Y a todos se nos ofrece en algún momento esto. Y dice San Juan de la Cruz que a los que Dios prefiere pronto, inmediatamente. Y que si lo aceptamos, se producen grandes beneficios en la maduración personal, que ahora no me detengo a enumerar. Os dejo tranquilos ya. Espero que la contemplación del abatimiento del Señor os enseñe mucho más que estas palabras mal arrebujadas y mal compuestas.